Amables televidentes de Univalle TV, bienvenidos a La Quinta Silla, este programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy con un tema muy especial, el año Zapata Olivella, porque el Ministerio de Cultura designó el 2020 como un año para honrar la memoria y la obra de Manuel Zapata Olivella, este hombre que fue médico, antropólogo, escritor, humanista, activista en contra del racismo en los años 40, algo que parecía una locura. Pues bien, dos invitados tendremos esta noche. Un poco más adelante el profesor Darío Henao, pero inicialmente nuestro colega Marino Aguado, que es comunicador social, documentalista, galardonado con el premio Simón Bolívar, un hombre dedicado a la realización de contenidos culturales y que ha pasado por Señal Colombia, ha sido nominado con los India Catalina y ahora es productor de Telepacífico, pero saca tiempo para documentales como el de Zapata Olivella, porque este año justamente se estrena el 12 de octubre un documental que fue investigado y producido por Marino Aguado. Marino, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Gildardo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Marino, ¿cómo surge este tema de plasmar la vida de Manuel Zapata Olivella en un documental? Pues digamos que se unieron dos cosas. Yo diría que es muy sencilla la historia. La culpa realmente la tiene Darío en gran parte, porque él venía conversando con este tema, conversando de este tema con varias instituciones, entre las que estaba Telepacífico. Y eso se unió al deseo que yo tenía en el año, hace 2 años más o menos, de hacer un proyecto documental que tenía que ver con la esclavitud y con el tema diaspórico, pues, de África y el Nuevo Mundo, de África y América, que era lo que es bastante pretencioso. Entonces, cuando Darío empezamos a hablar del tema y de todo lo que él se imaginaba como eventos y como programación alrededor pues del año Zapata Olivella, empezamos a hablar de ese tema, de hacer, ¿por qué no?, este documental, y bueno, y aquí nos tienen. Sí, ¿qué fue lo que más los sorprendió, Marino, en esos hallazgos que el documentalista hace cuando está en el proceso de investigación de este personaje multifacético, sorprendente y revolucionario y adelantado para su época? Yo creo que la profundidad de su pensamiento, como lo has dicho, una persona bastante compleja en el sentido de las múltiples dimensiones que desarrolló, y que en cada una de esas dimensiones no pasó mm, simplemente por pasar. Aunque no se dedicó a la medicina de lleno, digamos que un planteamiento, digamos, filosófico sobre el acercamiento como este tipo de medicina o de Así atención que una integral medicina al ser humano. antropológica. Así es. Entonces, cómo mezclaba ese pensamiento de escritor, de investigador, de antropólogo, de médico, realmente un tipo profundo de pensamiento, eh, y, y digamos que iba hasta el fondo de las cosas, creo, ¿no? Que creo que eso es muy importante. Sí, al comienzo hablábamos de un Zapata Olivella que por ahí en los años 40, 42, 43 establece el Día del Negro y se atreve a ser un activista en contra del racismo en una época que no parecía tan fácil. Marino, ¿qué se encontró en la investigación sobre eso? Sí, realmente una cosa que es fundamental, y es que su conexión, digamos, con el mundo también le permitió estar en esa sincronía, pues, con lo que estaba pasando en otros lugares del mundo. Entonces, de pronto uno lo encuentra por allá en el Bogotazo, lo encuentra uno con un grupo de intelectuales también, como Arnoldo Palacios, como Natanael Díaz, lo encuentra uno en esta gestión, digamos, de pensamiento afro, y de pronto empiezan a pensar ese tipo de cosas, y en Cali, por ejemplo, fue sede de un primer congreso mundial de negro, un congreso internacional, y entonces estaba detrás de eso también. Y con este grupo de pensadores digamos que coincidieron en Bogotá, empezaron a esparcir pues este concepto a través de múltiples facetas, a través, por ejemplo, de una publicación muy importante para muchos que fue Letras Nacionales,
que marcó la vida de muchos pensadores, muchos escritores del país. Sí. ¿Por qué termina el Valle del Cauca, Univalle, Telepacífico, tan protagónico en este año Zapata Olivella? Imagina uno también que por esa sapiencia del profesor Darío Henao, que más adelante nos va a acompañar, y por ese conocimiento y gestión que siempre ha hecho, tratando de evitar que la memoria de Zapata se quede en el olvido, Marino. Yo pienso que eso lo podría responder Gildardo pensando en que desde el contenido, desde la visión que nosotros tenemos en el canal de lo que es el contenido, yo por ejemplo, he insistido mucho en un tema que básicamente puede ser una denominación, una simple denominación de lo que es el canal o de lo que es la televisión pública regional. Y a mí me parece que uno debería referirse al canal como simplemente Telepacífico y no ponerle el remoquete de televisión regional o canal regional, sino que es una marca. Hoy día el mundo hiperconectado creo que no, es decir, eso que es una simple denominación implica también una forma en pensar que el contenido, eh, eh, al margen de si se haga en Cali o que se haga en el Valle del Cauca, es un contenido que debe estar pensado para circular en cualquier lugar del mundo, con una visión global y justamente la película tiene esa, por lo menos esa intención. No sé si eso la audiencia lo recibirá o la audiencia de otros lugares la recibirán así, pero tiene esa intención de que conecte con cualquier lugar del mundo y es, digamos, realmente no tiene importancia para mí si se hizo, pues sí es importante, digamos, por el orgullo que se siente, digamos, formar parte de un canal como Telepacífico, pero en últimas creo que para la audiencia no debería tener importancia eso, sino el contenido mismo. Sí, García Márquez escribió en muchas oportunidades sobre Zapata Olivella, decía que era médico, que era antropólogo, que era escritor, pero que ante todo era un hombre que le gustaba por vocación solucionarle los problemas a todos. ¿Qué encontró de esa faceta, Marino? Mira, hay un episodio bastante emotivo que me llamó la atención y es en las conversaciones con su familia, especialmente con su hija, Harlem. Su hija tiene al respecto, tiene una visión muy clara sobre el tema y era esa, digamos, él ya se refiere al papá como una persona desinteresada en lo material y en él mismo por justamente estar preocupado por el resto de la humanidad, es decir, o de su entorno, pues. Casi que le Entonces dice, ella, papá, preocúpese por usted algún día. exactamente, exactamente. Y una cosa que me pareció igual también muy digamos, que la recuerdo, pues, un poco con melancolía, y es que hablaba con Harlan, con su hija, le preguntaba yo, como el viejo estuvo por el mundo, no estuvo en su casa, por supuesto, es decir, estuvo muy poco, lo disfrutaron muy poco, porque era un viajero, era un vagabundo, como él mismo se Que definió. tiene una Entonces, visión distinta. claro, claro, pero eso hizo que construyera una imagen de un pensador muy importante para la historia del país. Le pregunté a ella que si hubiera, que si valió la pena ese sacrificio, digamos, de no tener a su papá, en virtud de que fue una persona de todos los logros que tuvo, pues, y la importancia que representó para nuestra historia. Y ella dijo, no, hubiera querido que mi papá estuviera más conmigo. Así de sencillo. Sobre todo por una cosa, Marino, si usted y yo salimos hoy aquí a la calle Quinta y le preguntamos a los jóvenes por Zapata Olivella, seguramente no lo recuerdan. ¿Por qué la obra de un hombre tan importante para el pensamiento latinoamericano, para la literatura, para la cultura afrocolombiana, termina en el olvido? Digamos que eh, de manera respetuosa, yo diría que la respuesta la más acertada podría darla una persona experta en ese tema académico. Yo, digamos, desde mi perspectiva, de verdad, y lo digo con sinceridad, con humildad, porque pues no soy experto investigador del tema, yo siento que un poco quedó, si se quiere, en el limbo, en el sentido de que fue previo al boom latinoamericano y previo al boom, no, su estilo no era el del boom, que fue lo que en donde estuvo pues toda esta serie de escritores latinoamericanos tan importantes. Y el estilo, por supuesto, determinó que la comprensión de su lectura, cierto tipo de publicación, como por ejemplo fue Chango el Gran Putas, no era fácil o no fue fácil o no es fácil de consumir pues por el público general.
Entonces, creo que determinado por el estilo, yo siento también que algo tuvo que ver su procedencia, la etnia, digamos, sí creo que hay un poco también de discriminación, no lo digo como panfleto ni como militante de ningún tipo de ese tipo de posturas, pero sí creo que eso tuvo que ver, pues no solamente lo digo yo, sino que lo dicen algunas personas que sí realmente son expertas. O sea, la dimensión de la obra de él no ocupa el lugar que debe ocupar, no por asuntos ahí sí de color de piel ni nada de ese rollo, sino por la importancia que tiene, ¿verdad?, su obra. Sí, hijo de mestiza, proveniente de los indígenas de La Guajira, y de mulato, eh, producto de una pareja de español y afrocolombiana. Ese origen de Zapata Olivella Marino es el que lo lleva también a interesarse tanto en ese tema de la multiculturalidad y de la defensa y la reivindicación de los derechos de indígenas y negros. Sí, yo creo que eso tuvo mucho que ver en esa determinación, digamos, de vida. Y es una cosa en la que insiste a través de su obra y es no tanto el hombre afrocolombiano, no tanto el hombre indígena, no el criollo, sino la mezcla, el mestizaje, digamos, nacional o americano, es el que realmente reivindicaba y, digamos, reconociendo una raíz, reconociendo de dónde venimos, teniendo conexión con ese pasado, pues hay que ver también su vinculación a una manifestación religiosa, a una interpretación religiosa, digamos, del mundo africano, es decir, no tuvo una visión pues católica como digamos, como es este país en mayoría. Entonces, eso realmente sí era muy importante. Termina, me parece también por un accidente que me parece simpático, histórico, y es que también termina casando, pues uniendo su vida con, eh, con una mujer también, pues digamos, de otra, blanca, europea, y eso también creo que Tenía un sentido. reproduce, también tiene un sentido. Sí, hoy visto hacia atrás, pues tiene un sentido. Exacto. Sí, Marino, hablamos hace un rato de esas veces que conversaron, que se encontraron, García Márquez y Zapata Olivella, y cómo Gabo hablaba de Zapata Olivella de manera muy especial, muy bella. Pero también él tuvo una relación muy especial con los escritores de la época, con Neruda, eh, con poetas y escritores latinoamericanos. ¿Qué encontró usted en el documental de esa faceta del hombre de literatura que también se relacionaba como un hombre de mundo que viajaba con esos escritores contemporáneos? Sí, digamos que hay una relación muy importante con Langston Hughes, que es el gran poeta norteamericano, pues, de los Ujú. años 50, pues, de ese Harlem vivo, de cultura negra y tan universal, pues, y con ese Harlem y ese Nueva York negro, pues, que vibraba. Y ahí tuvo una relación muy importante con él. Hay una relación de cartas y unas comunicaciones muy lindas que demuestran el nivel de intimidad que encontró con él, no solamente por su trabajo, por la identificación de su trabajo, de estando de diferentes orillas, sino un asunto personal. Entonces creo que él lo marcó mucho en su relación también con Jorge Amado. eh, También Jorge Amado con una visión más tal vez romántica, tal vez del asunto étnico. Eh, y hay un episodio que me parece muy interesante también, y es que intentó escribir para el cine. Un amante del cine intentó como Andrés Caicedo, y llegó hasta Los Ángeles y estuvo en un estudio intentando vender un guión cinematográfico, y pues bueno, ahí descubrió la realidad. Le dijeron, no, en Hollywood no hacemos películas de negros, se tiene que buscar eso en Chicago, en Nueva York, y ahí es donde él empieza pues también esa migración interna por Norteamérica, que está relatada pues en He visto la noche, en donde encuentra toda suerte pues de aventuras, y ya antes en Centroamérica también había estado vinculado también al cine como extra y como, como haciendo oficios varios, pues digamos es increíble porque lo pones en este sitio, pero entonces termina apareciendo en otro y en otra dimensión, es increíble.
el recorrido que usted hizo por todo el país detrás de la huella de Zapata, pues lo llevó por muchas regiones, imagino. Dorica, la costa atlántica, Cartagena, Bogotá, el sur del país. Hablemos un poco de lo que fue esa correría, Marino, esa investigación. Sí, en principio, la idea que yo tenía era que Harlem, su hija, fuera con nosotros a Harlem. ¿Ves? Pues creo que la conexión es obvia. Bueno, por razones de salud no se pudo hacer. Entonces, luego me pareció que el documental, yo no quería que visualmente el documental tuviera estas descripciones paisajísticas de planos generales, en donde hay mucha gente y en donde hay un atardecer del Pacífico, del Caribe y la Las de montaña y siempre. tal. Exacto, un sobrevuelo de dron. No, no. Yo creo que no debe haber dos, tres planos generales. Yo quería que el paisaje fuera la mirada de los hombres y mujeres que representan la forma del pensamiento de Zapata Olivella. Entonces digo esto para responder tu pregunta porque entonces quise hacer por el país el mayor recorrido posible que nos permitía la producción para retratar hombres y mujeres simplemente mirando a cámara. ¿Ves? Entonces tú vas a encontrar que, digamos, la línea visual y la la descripción, digamos, paisajística es la mirada del hombre a cámara. Eso nos llevó pues al norte del Cauca, nos llevó a Guachené, a Santander de Quilichao, en Cali, por supuesto, en Petronio Álvarez, estuvimos haciendo mucho de eso que te digo. Estuvimos en Cartagena, en Lorica, en Montería, en Bogotá, en San Antero, y luego pues afuera en Washington, en Nueva York. Hay un segmento en Salvador de Bahía, también en Brasil, y alguna descripción de Senegal también que es importante pues para el inicio de, de Chango el Gran Putas. Bueno, a propósito de este documental del año Zapata Olivella en la quinta silla, los invitamos a ver la siguiente nota que han preparado nuestros compañeros sobre la celebración, el homenaje que busca honrar la obra de la vida de Zapata Olivella en el centenario de su nacimiento. El documental Zapata el Gran Putas es un viaje a la vida y obra del escritor, médico, antropólogo y periodista Manuel Zapata Olivella. También reivindica su faceta de investigador y defensor de la afrocolombianidad, la de un hombre que en los años 40 se atrevió a ejercer un activismo claro contra el racismo. El nombre de Manuel Zapata Olivella para mí y como para muchos colombianos es un nombre que ha estado invisibilizado o incluso refundido entre otros nombres más populares de la literatura colombiana. Pero el Manuel Zapata Olivella que descubrí en la sala de montaje es un Zapata Olivella que es sumamente necesario para no solamente las letras en Colombia, sino para el campo intelectual en general colombiano. El Manuel Zapata Olivella que conocí en la sala de montaje es un Manuel Zapata fascinante porque no solamente se restringe a la ficción, sino que se decanta por el ensayo, amplía, digamos, la investigación social en Colombia inclusive. Hay que recordar que Manuel Zapata Olivella no solo es un escritor, sino que ante todo es un médico, es un humanista, es un profesional y su trabajo en pro de entendernos como colombianos, de entender, digamos, las cuestiones afro, no solo a nivel colombiano, sino latinoamericana, son muy importantes para entender, digamos, la Colombia de hoy, la Colombia que se mezcla, la Colombia triétnica de la que habla el mismo Manuel Zapata Olivella. Yo creo que para cualquier persona en cualquier parte del mundo, el hecho de saber de Manuel Zapata es una cuestión reveladora y fascinante. Este es un personaje gigante que de alguna forma nos terminó acogiendo en su historia a todos, como que yo no me sentí en algún momento documentando, sino como caminando al lado, obviamente de Marino, que nos invitó en este ejercicio documental, pero asimismo caminando al lado de una especie gigante, de una figura que sobrepasa el hecho de estar muerto aún. Y sí, creo que por eso es como tan pertinente que se esté en este momento promoviendo la divulgación de su obra y de sus pensamientos. Creo que en gran parte este documental es muy valioso porque revela la humanidad
de un investigador, de un literato, de un gestor cultural, de un antropólogo, de una persona que promovió muchísimo el desarrollo del folclore y de la cultura autóctona colombiana, pero justamente también lo que agrega este documental, digamos, a esa gran persona, a esa figura casi como legendaria, como mitológica, es que nos muestra al ser humano que hay ahí, y de una manera muy, muy poética, y pues por eso me parece que es muy válido y muy importante que exista este documental como tal, y que ahorita podamos verlo para descubrir, junto a toda su obra que se está relanzando en este momento, descubrir también un aspecto de una persona que en muchos sentidos estaba muy adelantado aún hoy en día, a muchas de las ideas que manejamos, y muchos de los sesgos y de las brechas culturales que nos hemos interpuesto entre los seres humanos. El documental también recoge anécdotas desconocidas de su vida, sus constantes viajes a Cali y a la zona rural de Jamundí, sus viajes por Centroamérica, Estados Unidos y China, y su incursión de Zapata Olivella en la política, que le permitió llegar al Consejo Municipal de Lorica, su pueblo natal. Tiene dos lados importantes, y por un lado, digamos, es el orgullo que me lleva a sentir contar o mirar a través de la cámara para contar la vida de un personaje tan trascendente como Manuel Zapata. Y por otro lado, digamos que es el trabajo o la responsabilidad de contarlo, puesto que Manuel Zapata Olivella fue un hombre que se dedicó a través, digamos, de la literatura, de la medicina, de la antropología, se dedicó a estudiar al hombre, fue un hombre que se dedicó a estudiar al hombre. Y digamos que uno como fotógrafo, uno hace planteamientos al director, y por supuesto con Marino pues uno se acerca a personajes muy cercanos de Manuel Zapata, a su familia, amigos, a estudiosos de su literatura. Y por otro lado, se intenta hacer un planteamiento de cómo miraba Manuel Zapata, para de esa manera también intentar mirar de esa forma un poco. Y uno de los recursos que utilizamos en la película, que fue una idea de Marino, fue el de, en cada lugar donde íbamos, Quibdó, Lorica, que fue donde nació, Cartagena, Bogotá, Harlem, Washington, lo que hacíamos era buscar personajes para retratarlos, para mirarlos a través de la cámara y que ellos miraran a la cámara. Simplemente eso, hacer un retrato. Y después de, no sé, 350, 400 retratos que se hicieron, digamos que queda una conclusión muy sencilla, y es que realmente no, tenemos un punto que nos conecta a todos, y es África, ¿no? Definitivamente la música, la gastronomía, el ritmo, el color, es un punto en común en todas esas miradas, es una sola mirada finalmente. El documental, que reivindica la vida y obra del médico y escritor, se estrenará el próximo 12 de octubre por el canal regional Telepacífico. Hola a todos, mi nombre es Natalia Rendón, productora general del documental Zapata el Gran Putas, dirigido por Marino Aguado. Esta es una coproducción entre Telepacífico, la Universidad del Valle y el Ministerio de Cultura. Los documentales son muy importantes porque nos ayudan a promover el patrimonio histórico de la humanidad, en este caso la vida y la obra de Manuel Zapata Olivella, el personaje que tanto estamos conmemorando en este año 2020. Para todas las personas que hicimos parte del equipo de producción fue muy interesante participar en cada entrevista y en cada visita a las locaciones, porque sentíamos que estábamos viviendo una de las escenas de estas obras tan majestuosas. Este es un documental lleno de amor, porque eso era Manuel Zapata Olivella, amor por sus ancestros y amor por su comunidad, así que los invitamos a verlo. Estamos en la quinta silla de Univalle TV, hablando del año Zapata Olivella, y en compañía del comunicador social y documentalista Marino Aguado. Marino, hay algo muy especial de este documental
que se va a estrenar el próximo 12 de octubre, un día con una connotación también muy especial para su estreno, el Día de la Raza, y es la música, la presencia de David Carvajal, la banda sonora con una autoría de Alberto Guzmán, de Univalle, y la voz bellísima de la hija de Marina Aguado, hay que decirlo, pero una canción que es evocadora. Antes de escucharla, de ver el video, hablemos un poco de esa parte, cómo fue la decisión de cuál sería el tono musical del documental, Marina. Bueno, digamos que el concepto general que tenía era hacer un poco también ligado al asunto de esa cosa más global, pues no salida de la nada, sino de la experiencia misma de Zapata Olivella. Es que pues yo no quería que la peli sonara pues digamos que a región, no porque no, sino que no fuera identificada por, entonces vamos a poner una marimba estilizada y vamos a poner algo de un tambor alegre estilizado. Pues, sí, es decir, no quería esa sonoridad, sino que quería que tuviera más cuerpo y que tuviera, pues digamos, que tuviera la presencia pues, de una película, que tuviera, en términos musicales, comunicar con el ser humano, fuese quien fuese. Entonces, Alberto Guzmán tuvo una idea muy chévere, que de pronto puede ser largo contarla, pero tuvo una idea muy chévere y él produjo una banda, una serie de piezas, a mi modo de ver, con una personalidad muy interesante que digamos pues que hace que la película pues se haga más gruesa. Y por otro lado, quise tener un leitmotiv con una canción que a mí me encanta y una tonada que yo escogí para mi hija cuando nació, que se llama Drume Negrita, que es una canción afro-cubana, que es un canto de cuna. Esa canción, cuando nació mi hija, que ya tiene 19 años, la escogí para que ella, para que se durmiera y no lo logré. No pudo, la canción no tuvo éxito con ella, y ella se dedicó a la música y terminó ella cantándola, exacto. Entonces nos sentamos con David Carvajal, un joven que a mi modo de ver, un genio, muy talentoso. Tiene una forma de ver la música rápido y coge todo. Entonces yo quería que esta música tuviera un arreglo, el hombre de Son 21. El hombre de Son 21, exacto. Entonces nos sentamos y empezamos con ella y con él a ensayar y empezamos a hacer como unos arreglos ahí, pues él empezó a hacer unos arreglos con las ideas desordenadas mías y de mi hija y todo ese rollo, y eso lo llevamos a una pieza que me encanta y es una pieza que tiene una onda, no tampoco ni afro ni cubana, sino que tiene una onda que va entre varias cosas, como un poco jazzeada, como un poco también en fin, es una cosa medio ecléptica. Es muy rico de escucharla. Pues vamos a compartirla con los televidentes. Drume Negrita. Okay. Ya no sabe qué hacer. Drume negrita, que yo a comprar nueva cunita que tendrá capete y también cascabel.
te traigo un babalao que da pau pau. Tu drume negrita que yo a comprar nueva cunita que tendrá capete. Yo va a tener tu drume negrita que yo va a comprar nueva cunita que tendrá capete, que va a tener El Putas que hizo Marino Aguado, que nos acompaña. Marino, ¿cuándo podremos ver el documental entonces? ¿12 de octubre? ¿Nos decía al comienzo del programa? Sí, exacto. Tenemos planeado un estreno en Telepacífico para el 12 de octubre y la idea es que pudiéramos hacer un estreno haciéndolo orgánico con otras plataformas y eso, pues estamos en ese tema, pero básicamente esa es la fecha escogida. Son 76 minutos, ¿no? 76 minutos. Sí, yo creo que es un trabajo investigativo que vale la pena ver para reencontrarse con un hombre que para su época definitivamente fue revolucionario, que reivindicó los derechos de afrodescendientes, de indígenas, que aportó a la literatura, a la antropología y que fue un vagabundo, como dice Marino, pero compartiendo conocimiento y enriqueciendo ese conocimiento que hoy nos tiene aquí hablando de él. Marino, gracias por acompañarnos y la invitación final para que los televidentes de Univalle TV, de Telepacífico, de las plataformas, vean el documental que honra la vida y obra de Zapata Olivella. Pues muchas gracias, Gildardo, de poder volver a conversar contigo. Muchas gracias por la deferencia, por este espacio. Creo, y yo quisiera aprovechar para de verdad uno como saludar la suerte que uno tiene de poder formar parte de este tipo de proyectos que dejan en uno una huella personal al margen de lo estético, al margen de lo que pudiera representar el trabajo pues, en televisión, en lo audiovisual, en lo que sea. Es una suerte uno tener la posibilidad en la vida de estar vinculado a un proyecto como este, agradecerle al canal esa confianza, a Telepacífico, agradecerle al Ministerio de Cultura, a la Universidad del Valle, que son los coproductores del proyecto, por tener esta oportunidad de verdad. Y creo que es una oportunidad que tienen los jóvenes, que, en parte ese es uno de los propósitos que tienen los jóvenes de revisar la vida de una persona que nos pueda ayudar a entender de dónde venimos. Marino, gracias por estar en la quinta silla. A ti, muchas gracias. Estamos en la quinta silla de Univalle TV.